¿Nombre? Iván Jorrín Avellán. ¿Profesión? Soy profesor de métodos de investigación y ahora mismo soy también decano asociado de investigación en mi facultad. ¿Tu lugar favorito? Pues el lugar al que siempre vuelvo es Igay, es un pequeño pueblito en el sur de Álava. Ya no tiene ni habitantes permanentes, pero es donde tengo los mejores recuerdos con mi familia. ¿Tu canción preferida? Esta es muy difícil para mí. Una canción que me sigue poniendo los pelos de punta es Cuando el mar te tenga, de El último de la fila. ¿Tu mejor hábito? Yo creo que escuchar y ser sensible a lo que le pasa a la persona que tengo enfrente. ¿Una cosa que estás aprendiendo? Lo que más me gusta de mi trabajo es que básicamente me pagan por aprender todos los días, ¿no? Ahora mismo estoy con un proyecto entre manos y estoy tratando de entender cómo funcionan los LLMs y sus diferencias con los Large Action Models. ¿Un libro que recomiendes o que te ha influido mucho en tu vida? Esta es más fácil. Rayuela, de Julio Cortázar, sin duda, ya era uno de mis libros favoritos. Y después, con el tiempo y lo profesional, pues ha generado un impacto mayor en mi vida. Pero hay otro libro que me leo cada año y que recomiendo, que es El Principito. ¿Y una frase que te inspire o te defina? Pues yo creo que hay una frase de Santiago Ramón y Cajal que dice algo así como: las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. Con este episodio reactivo la colección titulada Investigar en Educación desde cero, cuyo objetivo es mostrar paso a paso y en dosis adecuadas los conceptos e ideas esenciales para realizar e interpretar una investigación. Te recuerdo que esta colección de episodios está dirigida a 3 grandes perfiles: profesionales de la educación o áreas afines, personas que se están iniciando en la investigación y tutores y directores de trabajo de fin de grado, máster y tesis doctorales. Tras los 2 primeros capítulos, que te dejo los enlaces en las notas del episodio, hoy te presento una nueva entrevista, esta vez con Iván Jorrín como invitado. Iván es catedrático de investigación en educación en la Kennesaw State University de Georgia, en Estados Unidos. Es director del Interactive Research Methods Lab y es uno de los autores de mi libro favorito sobre metodología de la investigación, titulado Investigar en Educación. En esta entrevista, Iván nos explica cuáles son las preguntas iniciales que debemos responder para diseñar una investigación, la importancia de definir para quién es el estudio, cómo nos posicionamos como investigadores y qué tipo de conocimiento deseamos generar. Iván es creador del modelo Rayuela, un marco de referencia que incluye 9 pasos a seguir, del que se derivan varias herramientas formativas que ayudan a los investigadores a estructurar su estudio. En este episodio nos centramos en los 3 primeros pasos. El primer paso se relaciona con la cosmovisión y el posicionamiento del investigador. El segundo paso es la definición de los objetivos. Y el tercer paso es la construcción del marco conceptual, en el que profundizamos en esta entrevista, abordando, por ejemplo, estrategias para realizar una revisión de la literatura y cómo la inteligencia artificial puede sernos de utilidad en este proceso. Además de las claras explicaciones que Iván nos ofrece sobre los primeros pasos del diseño de una investigación, también nos comparte un gran número de estrategias, recursos y herramientas. Entre ellas, las diferentes adaptaciones del modelo Rayuela según los diseños de investigación y el perfil del usuario. Por ejemplo, el modelo Rayuela para docentes y otras variantes que se comentan en la entrevista y que tienes en las notas del episodio y en joseluisserrano.net. No me extiendo más y ahora sí te dejo con Iván Jorrín. Muy buenas, Iván. Bienvenido al podcast de EduHacking. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por ser la primera persona que conecta con Estados Unidos, desde Estados Unidos, con EduHacking. Así que nada, bienvenido. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema que, como bien sabes, pues siempre cuesta, ¿no?, iniciarse en la investigación.
Y contigo pues me gustaría hablar de cosas esenciales que suceden o deberían suceder en las fases iniciales cuando diseñamos una investigación y actuamos como investigadores. Y antes de entrar en este tipo de asuntos, creo que es también necesario entender qué tipos de investigadores hay. Sí, yo creo que es fundamental y es algo que no tengo claro si muchas veces pensamos los que nos dedicamos a esto del arte de enseñar y aprender a hacer investigación, ¿no? Yo siempre digo que enseñar a investigar tendría que ser algo parecido a lo que hace un entrenador de fútbol o un entrenador de baloncesto. No aplica las mismas estrategias si está trabajando con fútbol escolar, niños y niñas de 8 años, que si está trabajando con adolescentes o está trabajando con profesionales. Y en el caso de la investigación es exactamente lo mismo. Yo creo que tenemos, la mayoría de los procesos de formación en metodología están destinados al tradicional investigador académico, ¿no? Al investigador en educación superior, que tiene un bagaje teórico, pero necesariamente no implica que eso sirva para cualquier otro tipo de investigador. En nuestro caso, en el mundo de lo académico, en el mundo de lo escolar, hay unas diferencias enormes. Una maestra, un maestro no dispone del tiempo para construir un marco teórico tan grande como el que puede, de alguna manera, construir un académico, ¿no? Entonces, yo creo que la aproximación metodológica debe ser distinta. Y lo mismo sucede con un estudiante investigador en formación. Yo creo que ahí debemos aplicar estrategias diferentes y ofrecer un abanico de posibilidades que le permitan elegir, ¿no? Y por último tenemos el concepto del investigador evaluador. Ese investigador, esa investigadora que por una razón u otra se le ha encargado analizar el funcionamiento de un programa, el impacto de una estrategia determinada. Son 4 perspectivas diferentes que yo creo que requieren de estrategias de formación diferenciadas. Yo cuando leí esto en vuestro libro, Investigar en Educación, en la parte inicial, me encantó porque dije, ostras, es que es verdad, es que no podemos enseñar a un profesional, en este caso de la educación o áreas similares, a investigar de la misma manera. Es que claro, depende del perfil que vaya a asumir y es un detalle que yo no recuerdo haber visto en manuales de este tipo. Así que bueno, esa sería una gran primera idea que tenemos que tener en cuenta en función del rol profesional que tengamos, pues que habrá cosas que tengamos que adaptar, otras cosas que a lo mejor no podemos hacer con un nivel de exigencia tan elevado, pero eso no quita a que, por ejemplo, un docente en su aula también pueda hacer investigación. De hecho, deberían estar haciendo su investigación con otros procedimientos probablemente. Otro de los aspectos que comentáis al inicio del libro es una palabra que me parece preciosa, cosmovisiones. Es una palabra realmente bonita y me gustaría que nos contaras por qué es importante saber cómo somos como investigadores y por qué es importante identificar cómo estamos entendiendo la realidad e incluso también el tipo de conocimiento que queremos generar, porque esto ya es un punto de partida que tenemos. Entonces, ¿qué importancia tiene estas cosas y sobre todo reflexionar sobre ellas antes de empezar a pensar en la muestra, en el objetivo y estas cosas? Sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo en relación a la belleza de la palabra, ¿no? Cosmovisión. La verdad es que a mí también me gusta bastante. Fíjate, este es uno de los puntos más que más controversia genera en la manera en que nosotros planteamos la generación de diseños de investigación bien informados, ¿no? Fíjate, cuando tú hablas con un estudiante de doctorado, cuando tú hablas con una maestra, un maestro en activo que quiere lanzar un proceso de investigación, si le preguntamos, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Observas hasta una reacción física de ostras, y yo qué sé. Entonces, yo creo que la conexión con el proceso metodológico y el proceso de diseño de una investigación tiene que estar más centrado en lo que yo llamo el instrumento fundamental de investigación, que es la investigadora, el investigador. Entonces, necesitamos conocer el instrumento fundamental de investigación para luego poder generar un diseño acorde con quién somos y con lo que queremos estudiar.
Por esa cuestión yo creo que es esencial entender la forma en que entendemos la naturaleza que nos rodea, la realidad que nos rodea, el concepto de verdad, y sobre todo qué procesos seguimos para construir el conocimiento, ¿no? Entonces, desde ahí anclamos el resto del diseño. Un ejemplo concreto, si yo entiendo que hay una única realidad que podemos entender, que podemos comprender siguiendo una determinada manera de hacer investigación, la metodología concreta y los diseños de investigación más tradicionales de corte cuantitativo me van a responder mejor que si entiendo que la naturaleza última de lo que estoy haciendo tiene un objetivo transformador y de cambio. En ese caso, probablemente tendría que irme a diseños postcualitativos que se ajusten mejor a lo que estoy haciendo. Entonces, creo que es fundamental definir cómo entendemos la realidad, la construcción del conocimiento y otro aspecto que es absolutamente crítico, los principios éticos que van a guiar mi práctica como investigador. Aquí, Iván, ¿crees, ahora me pongo en el rol de los directores, ¿no? De las tesis, de los TFGs, los trabajos fin de grado, trabajo fin de máster? ¿Crees que estos perfiles nos tendemos a posicionar en una cosmovisión y nos cuesta diseñar investigaciones que sean contradictorias con nuestra cosmovisión predominante? ¿O crees que tenemos esa facilidad para decir, no, yo en función de la necesidad, del objetivo de la pregunta y el tema, soy capaz de moverme? ¿O no? ¿Cómo lo ves? No, yo no creo que sea tan sencillo, ni mucho menos. Tú fíjate, mis estudiantes siempre me preguntan, ¿y tú cómo te defines como investigador? Y digo, mira, esa es una magnífica pregunta. Fíjate la cantidad de años que tengo y todavía no tengo una respuesta concreta, ¿no? Yo, por ejemplo, me defino como un investigador constructivista en transición a una perspectiva transformadora, pero en transición, ¿no? Porque todavía tengo las reminiscencias de mi formación inicial como investigador tradicional, ¿no? Y las concepciones de ciencia que tenemos, qué es investigar y qué no es, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso complejo y yo no creo que tengamos que buscar respuestas únicas. Lo que me parece enriquecedor es el mero hecho de aproximarnos a entender cómo vemos las cosas, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la respuesta, ser flexibles y adaptarnos un poquito a ese proceso reflexivo que creo que deberíamos poner en práctica. Fíjate, hay una metáfora que yo siempre utilizo. Cuando tú ves a un niño pequeñito jugar con el típico juego de formas geométricas, ¿no? Y tratan de poner el triángulo dentro del círculo. Entonces, hay veces que yo me siento así. Estoy leyendo propuestas de tesis doctoral y digo, ¿por qué estás forzando la metodología si esto no es realmente lo que a ti te está ayudando, ¿no? ¿Por qué no buscamos otras opciones? Y ser un poco flexible, atreverte a aprender otras maneras de hacer las cosas, yo creo que eso es importante. Sí, incluso aunque vaya, como por así decirlo, en contra de tu cosmovisión inicial, ¿no? Oye, que no pasa nada, que yo a lo mejor he solido investigar desde esta cosmovisión, desde un paradigma, pero ahora requiere que yo haga un ejercicio de utilizar otras estrategias que a lo mejor son más propias, ¿no? A veces para el estudio de estas cosas viene bien delimitar, diferenciar los diseños, los paradigmas, pero esto a veces nos hace pensar que todo es muy rígido, ¿no? Y nos perdemos cosas interesantes que tienen, a lo mejor, por así decirlo, más apropiados los otros diseños y las cosmovisiones. Entonces creo que es un buen ejercicio primero de reflexión, de saber cuál es tu posición inicial, pero dejarla siempre como en continua revisión y que haya una evolución. Contáis en el libro, que también es muy importante en esas fases iniciales, la importancia de definir para quién es el estudio, porque muchas veces diseñamos estudios para nosotros mismos porque queremos publicar, por ejemplo, si estamos ahora pensando en el perfil investigador y se nos está olvidando el público destinatario que se va a beneficiar de los resultados de ese estudio. Entonces, bueno, si nos puedes un poco detallar más por qué es importante esto. Sí, yo creo que es fundamental. Es que, quiero decir, muchas veces pecamos una vez más de la
cosmovisión predominante, que es la del investigador académico, ¿no? El hecho de investigar y cerrar el ciclo publicando en, en revistas, capítulos de libro, para una audiencia muy determinada. Pero es que no siempre investigamos con ese objetivo en mente. Fíjate, un ejemplo. El año pasado terminamos un proyecto europeo para la Unión Europea que pretendía generar o lanzar un proceso de generación de nuevas políticas a nivel europeo. Claro, yo, por ejemplo, no estoy demasiado acostumbrado a hacer eso, pero el tipo de reporte que nos pedían era de locura para nosotros, ¿no? Porque te pedían, después de un proyecto que habíamos estado 1 año y medio trabajando, un montón de gente con casos de estudio en 3 países diferentes, y te pedían 6 ítems en media página. Claro, y dices, ostras, ¿cómo hago yo esto, no? Entonces, tenerlo en mente desde el principio yo creo que es muy, muy importante. Lo mismo sucede con la evaluación y sucede también con el resultado último de una investigación, por ejemplo, para un investigador escolar, para un maestro, una maestra. Al final lo que necesitan es generar un estudio para entender si ese pequeño cambio, esa innovación que están haciendo funciona. No necesito un informe de 58 páginas. Entonces, es muy, muy relevante desde el primer momento plantear esa audiencia, ¿no? Uno de mis profes, cuando me estaba formando, Robert Stake, él siempre te preguntaba la audiencia para la que iba destinada aquello que estabas escribiendo y el número de páginas. Claro, a mí me llamaba mucho, decía, el número de páginas, pero ¿cómo puedo saber ahora el número de páginas? Y él decía, no, si lo que quiero es que lo tengas en mente, que escribas un índice comentado y pienses que esa sección va a tener 3, 4 páginas, no 27. Entonces, todo eso te ayuda a concretar muchísimo el proceso de investigación que estés diseñando. Aunque es clásico, y ahora te voy a preguntar por eso, seguir unos pasos a la hora de hacer una investigación, pero esto que estás comentando ya demuestra que el proceso de investigación tampoco es lineal y secuencial, sino que también tenemos que tener en cuenta continuamente todas las partes del proceso. Incluso aquí, ahora mismo, hemos empezado por el principio, mirarte tú como investigador, y ya estamos en la parte final, ¿no? Incluso el formato de entrega del documento, si lo vas a querer publicar, si es un informe interno, este tipo de cosas. Entonces, claro, esto lo hace difícil también, porque dominar a la vez, desde el principio, todas las cosas, todos los pasos y tener esa habilidad de decir, no, es que si planteo este objetivo voy a tener problemas con la muestra o voy a tener problemas con el estadístico o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que tener paciencia con esas primeras investigaciones. De forma muy general, porque sé que esto da para mucho, ¿qué preguntas deberíamos hacernos entonces para iniciar un proceso de diseño de investigación? Yo creo que es muy importante, como decíamos anteriormente, saber quién soy como investigadora, como investigador, y sobre todo, qué es lo que sé en relación a esa temática concreta que quiero investigar. Eso es importante porque va a marcar muchísimo, por ejemplo, el proceso de revisión de literatura. Va a marcar mucho si la investigación que voy a implementar va a ser en solitario o va a ser colaborativa. Siempre recomiendo colaborar. Creo que la investigación hoy en día debe ser grupal, colaborativa, porque eso nos hace más rigurosos, ¿no? en el proceso. Y esas son las 2 preguntas iniciales. Luego, creo que es importante retarnos metodológicamente a no aplicar siempre la receta de lo que conozco, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a hacer diseños correlacionales y ni me planteo que el estudio siguiente que vaya a hacer no sea correlacional o de estudio de casos. Entonces creo que es muy importante estar abiertos y entender que determinados temas de investigación pueden requerir aproximaciones metodológicas diferentes. Hay uno de los puntos que lo has mencionado antes y que bueno, que me gustaría también que pudiéramos hablar un poquito ahora, que es sobre los principios éticos que deben guiar un estudio. Y esto cada vez, pues allí imagino Estados Unidos, pues también se estará pasando igual o ya viene de antes,
Pero aquí ya sabes que en España pues ya están los comités de ética y bueno, pues ya todo está como bastante más controlado y hay un interés más profundo en cuidar estos aspectos. Coméntanos algunos de ellos y por qué es importante y qué tipo de cosas pues no se pueden hacer así a la ligera. Claro, fíjate, aquí por ejemplo, cualquier universidad pública tiene un comité que se llama Institutional Review Board, lo que conocemos como IRB, que tiene que aprobar cualquier investigación que se realice en el marco de la universidad. Y aquí hablo también de proyectos de estudiantes. ¿Mm? Cualquier investigación tiene que estar aprobada por este comité. Hay determinados tipos de revisión en función del riesgo que conlleve la investigación que estás proponiendo. Y luego, por ejemplo, en nuestro caso, en educación, no solamente tenemos que pasar ese filtro, sino que además tenemos que pasar el filtro de los distritos educativos en los que vayamos a trabajar. Entonces, es un doble filtro que afecta muchísimo a la planificación de la investigación, sobre todo por los tiempos. A mí me ha pasado recientemente, de hecho, que la universidad pase el filtro y por problemas políticos, institucionales, que un distrito educativo diga, pues no te apruebo el estudio. Claro, ahí tienes que ser muy flexible y estar preparado para lanzar el proceso de investigación en otro distrito educativo, con otros participantes. Entonces es complejo. Lo que sí que es bueno es que todo investigador se tiene que plantear de manera minuciosa la forma en que va a implementar el proceso de investigación y lo cuidadoso que tiene que ser al tratar sobre todo a las personas con las que esté trabajando, ¿no? Desde el diseño de los protocolos de recogida de datos, que tiene que ser exquisito y sensible a la población con la que se esté trabajando, hasta los tiempos y respetar y no ser intrusivo a la hora de pedir más información al informante, el hecho, sobre todo si trabajamos con menores, tener por adelantado el consentimiento de padres, madres, tutores. Entonces, es un proceso que hay mucha gente que no le gusta, pero yo creo que es fundamental. Todos sabemos que se han hecho barrabasadas en pos de la investigación y sobre todo en los campos médicos, biomédicos, pero en educación también. Y hay cosas que no se pueden hacer. Tú no puedes incomodar a alguien, tú no puedes lanzar una pregunta que de alguna manera desencadene un pensamiento negativo en un niño, en un maestro, en una persona. Esas cosas hay que planteárselas de manera extremadamente seria y creo que es crítico afrontarlo desde el diseño de la investigación también. Para mí esa es una de las cosas interesantes de tener que solicitar este tipo de trámites y es que te hace diseñar la investigación desde el principio y tener en cuenta muchas cosas. Entonces te exige tener que sentarte y saber cómo vas a recoger la información, en qué fechas, con qué muestra. Entonces, como que realmente piensas mejor en el diseño. Sé que, por otra parte, dificulta que las personas que se inician en la investigación pues vean otro problema más. Pero bueno, es que investigar nadie dijo que fuera fácil y creo que en educación necesitamos seguir mejorando en la rigurosidad de las investigaciones que estamos haciendo. Habéis hecho una contribución que yo creo es maravillosa con el modelo Rayuela, que es la base al final un poco de lo que estáis siguiendo en el libro y tenéis recursos que luego te quiero ir preguntando. Pero cuéntanos qué contribución especial hace o qué contribuciones hace este modelo. Bueno, yo creo que Rayuela fundamentalmente nació como una herramienta formativa que yo desarrollé para mis estudiantes de doctorado. Yo creo que cualquiera que ha hecho una tesis doctoral y haya tenido que aplicar una metodología distinta a aquella en la que se formó, entiende lo complicado que esa transición es, ¿no? Entonces, yo en mi caso sufrí. Tuve que saltar a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign para formarme allí un poquito y llegar a entender en profundidad los métodos interpretativos.
Pero cuando regresé, inmediatamente después de defender mi tesis, empecé a dar clase de máster y de doctorado y vi el sufrimiento que algunos estudiantes tenían, ¿no? Y yo creo que no es de recibo que esto sea así. Yo creo que aprender tiene que ser divertido, tiene que ser motivador y no tiene que frustrar. Entonces, ya empecé a darle vueltas cuando trabajaba en la Universidad de Valladolid a formas, sobre todo colaborativas, de intentar ayudar a generar diseños de investigación, ¿no? Y a aprender en el proceso. Cuando vine aquí a trabajar a Kansas State University, a los Estados Unidos, en el año 2014, tonto de mí, pensé que las cosas iban a ser diferentes, ¿no? Que aquí ataban los perros con longanizas ostras, qué equivocado estaba. La primera semana de empezar a dar clase de doctorado, estaba dando una clase de métodos avanzados cualitativos y tuve que rediseñar toda la estructura. Y recuerdo un día que iba camino del parking para marcharme a casa y dije, ostras, tienes que hacer algo porque esto no funciona. Entonces, lo que hice fundamentalmente fue cambiar radicalmente mi campo de investigación. Yo trabajaba en el campo de la tecnología educativa y la colaboración y empecé a trabajar en el campo de cómo ayudar a aprender metodología, ¿no? Y fíjate, hay una cosa que yo nunca he creído en los momentos eureka, en los momentos ajá que llaman aquí, pero bueno, me pasó uno. Resulta que nada más venirme aquí a Estados Unidos, pues no tenía demasiados libros en casa todavía y estaba releyéndome uno de mis libros favoritos, que es Rayuela. Y ostras, de repente dije, ahí va, pues mira, el concepto este de Rayuela, de unir el mundo de lo real con el mundo de las ideas, el hecho de tener una serie de pasos interconectados que tienes que revisitar cada vez, ahí surgió la idea de Rayuela, ¿no? Todavía tengo guardada la primera Rayuela que era impresa en papel, que usaba con mis estudiantes, simplemente para que entendieran que a pesar de que el proceso es secuencial, no tiene que ser lineal el proceso de diseño. Yo creo que esa es la contribución. Y luego, quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? La Rayuela nos recuerda, yo creo que recuerda, a un juego sencillo, ¿no? Que juegas en la calle o con los amigos, en el suelo, algo que no tiene demasiada intensidad. Y yo creo que eso es bueno también, quitarle un poquito de hierro. Yo creo, y ahora corrígeme también por tu experiencia ahí en Estados Unidos, a ver cómo lo ves, pero la formación inicial que solemos tener, creo que la estadística, y la defiendo, y sé el papel que tiene, y sé lo importante que es mejorar la formación en estadística, pero todo el tema de análisis de datos quizá aparece demasiado pronto en un estudiante universitario que todavía no ha visto la utilidad de la investigación y que todavía no ha saboreado lo bonito que es investigar. Entonces, creo que a lo mejor posiblemente ese es uno de los problemas que suele haber en la formación inicial. No sé tú cómo lo ves y si ves otros problemas que por qué todo el mundo cuando acaba su titulación de grado, todo el mundo no, pero la mayoría piensa en investigación y les cambia el color. Sí, esto es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que los tecnicismos de la investigación habría que dejarlos para un momento formativo en el que ya estés preparado para entender la necesidad de esos procesos técnicos, ¿no? Fíjate, yo estaba estudiando psicopedagogía y uno de mis profesores, Benito Arias, nos contó una historia y nos dio probablemente una de las mejores clases que yo he tenido en mi vida y nos motivó a hacer un proyecto de investigación, ¿no? Yo en ese momento estaba haciendo prácticas en un aula hospitalaria, en el Hospital Río Ortega en Valladolid, y la maestra Olga, con la que trabajaba, una profesional enorme, estaba muy interesada en el dibujo infantil, ¿no? Y sobre todo en el dibujo infantil de niños y niñas en situaciones de enfermedad, que es una cosa dura. Bueno, pues yo dije, ostras, quiero saber más de esto. Y ese fue mi enganche con la investigación. Y descubrí a una investigadora, Kubler-Ross, que había analizado cómo los niños y niñas con enfermedades pues terminales predecían el final de su vida un año antes de que pasara, ¿no? Y lo hacían de una manera muy natural. Entonces, claro, yo creo que enganchar con lo que a nosotros nos gusta, nos motiva, esas grandes preguntas que todos tenemos en algún momento, yo creo que eso es lo crítico para traer a la gente al mundo de la investigación. Si empezamos a hablar de kurtosis
y empezamos a hablar de codificación axial de datos, ostras, vamos probablemente a espantar a un montón de gente que seguro que lo harían muy bien. Sí, esa curiosidad innata que tenemos, que al final se alimenta con investigación, ¿no? Al final la idea de investigar es saber qué han hecho otras personas y ver cómo puedo solucionar yo un problema teniendo en cuenta el conocimiento previo y ver qué puedo aportar yo. Es así de sencillo, ¿no? Y como dices, ciertos términos y ciertos programas y ciertas cosas muy pronto, creo que no, en general, no aportan buen beneficio. Oye, mira qué casualidad, yo hice mis prácticas y tesis en aulas hospitalarias, ¿eh? Anda, no O sea sabía, qué bueno. que tenemos ese punto en común. Me ha Qué gustado bueno. también otro punto en común que veo que tenemos es que este modelo pues nació de una necesidad tuya con tus propios estudiantes. Y lo mismo me pasa a mí al hacer esta colección de episodios sobre investigación en educación, viendo que cada año tenía que repetir lo mismo a mis estudiantes de doctorado y de grado. Así que, bueno, compartimos esas dos cositas. Y el modelo Rayuela pues se ha ido convirtiendo en varias cosas, ¿no? Es una herramienta. Explícanos, bueno, son más cositas, ¿no? Las que estáis diseñando, pero tenéis una herramienta web sobre el modelo. Cuéntanos si se puede utilizar y en qué ayuda. Sí, Rayuela surgió fundamentalmente como un marco conceptual que nos ayudase a entender los componentes que deberíamos incluir en un diseño de investigación bien informado. Inicialmente surgió para ayudar fundamentalmente a personas interesadas en la investigación cualitativa y en la versión 2.0 del modelo, que es la que tenemos ahora en la web, cubre investigación cualitativa, cuantitativa y métodos mixtos. Fundamentalmente es una herramienta abierta que cualquiera puede utilizar, no te hace falta ni tan siquiera crearte una cuenta, simplemente interactúas, tienes una parte de recursos que hemos ido generando para cada uno de los pasos del modelo, de los 9 pasos, que tratamos de actualizar siempre que podemos. Además de eso, tenemos una serie de herramientitas que nos van a acompañar en la generación de diseños de investigación quali, quanti y de método mixto. Es un pequeño formulario que te va haciendo preguntas que puedes contestar con cualquier recurso que ya tengas o con los recursos propios que te ofrece la web y al final recibes un email con un PDF, con tu diseño de investigación y un enlace para poderlo actualizar tantas veces como quieras. Yo creo que es un recurso educativo que a mí personalmente me funciona, ¿no? Y que de repente algo que surgió como una herramientita de clase, de andar por casa, pues ahora mismo tenemos por encima de 120.000 usuarios en más de 120 países, ¿no? De alguna manera estamos generando también versiones de Rayuela con distintas subherramientas. Por ejemplo, tenemos una herramienta que te ayuda a pensar en el marco conceptual de apoyo a la investigación, lo que sería el tercer paso de Rayuela. Luego tenemos una serie de herramientitas visuales que me permiten generar representaciones de los elementos clave de mis diseños de investigación de una manera visual para poder decidir qué diseño funciona mejor. Luego tenemos una herramientita que permite diseñar una investigación, una revisión de literatura como si fuese un diseño de investigación. Y esta es una herramienta por la que la editorial Sage nos dio un premio internacional el año pasado y es una herramienta que hemos desarrollado junto con la biblioteca aquí, que tenemos una persona incorporada en nuestro equipo. Entonces, esas son algunas de las subherramientas que tenemos en Rayuela. Ahora mismo tenemos un proyecto de la National Science Foundation para adaptar Rayuela a educación primaria. Y en estos momentos estamos trabajando con una entidad que se llama el College Board, es una entidad no gubernamental que se encarga de impartir cursos avanzados a estudiantes de instituto que les permite conseguir créditos universitarios en los primeros años. Entonces, una de esas asignaturas se llama investigación, AP Research, y estamos generando un modelo adaptado de Rayuela para estudiantes de instituto. De esa manera cerraríamos el ciclo. Tendríamos primaria, secundaria y universidad.
Bueno, esa herramienta es maravillosa. Yo tengo que confesar que cometí un error en la primera lectura que hice del libro, que no me puse a curiosear. Y en una segunda lectura, cuando voy haciendo consultas, me llamó la atención de nuevo. Y dijo, voy a ver qué es esto. Y cuando empecé a ver lo que era, dije, ostras, esto es una maravilla, pero es que es útil para la persona que va a hacer la investigación y también para las personas que dirigimos los trabajos, porque nos ayuda a explicar mejor los procesos que van a por los que van a tener que pasar, y en función del tipo de diseño, y el estudiante va a tener que aprender casi en paralelo todos esos pasos que tiene que hacer antes de pasar a la acción, ¿vale? Y no, que muchas veces yo creo que la persona que se inicia en la investigación empieza por el marco teórico y no sabe todavía nada del resto de pasos. Y yo creo que estas cosas se tienen que aprender en paralelo. Pondré en las notas del episodio el enlace a la herramienta y al resto de recursos que has ido comentando. Y también lo tenéis ahí en realidad aumentada, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos, fíjate, una de las cosas que hicimos con Rayuela, que lanzamos la herramienta en 2015. Cuando lanzamos la segunda versión, la 2.0, la actual, lo hicimos en función de una evaluación que hicimos con usuarios. Algunos eran estudiantes y otros eran pues usuarios online, muchos de ellos españoles en el momento, ¿no? Y lo que hicimos fue analizar los pros, contras, las cuestiones que les resultaban más difíciles. Y fíjate, una de las cosas que nos dijeron casi todos fue que echaban en falta que hubiese un lugar donde compartir las cuestiones dificultosas que en algunos momentos preguntaba la herramienta, ¿no? Entonces decidimos crear el Interactive Research Methods Lab, que es un espacio bastante peculiar de enseñanza, de aprendizaje, de investigación, en el que todas las paredes son escribibles. Tenemos los 9 pasos de Rayuela y los usuarios interactúan con sus dispositivos móviles o sus iPads con una serie de recursos adicionales que nosotros hemos generado para apoyar todos los recursos que ya tenemos en Rayuela. Tenemos además una versión 360 online disponible para que cualquiera pueda embeberla en su Learning Management System de manera súper sencilla, simplemente copiando el código, el iframe de HTML y lo enchufas donde quieras. Entonces, la idea es tener un espacio de discusión, ¿no? Y lo que hacemos es, tenemos muchos programas virtuales aquí, online, entonces tratamos de poner en comunicación los estudiantes presenciales que tenemos con los online y generamos pues procesos de discusión interesantes utilizando ese espacio en el laboratorio. Y ahora hemos lanzado por primera vez, y tú has sido una de las primeras personas que lo ha visto, una versión hinchable del laboratorio para poder llevar a cualquier instituto, a cualquier aula, de manera súper sencilla y muy barata. No te quiero meter en una pregunta incómoda, si no quieres responder tu siguiente pregunta. Pero ¿cómo has conseguido esos espacios? Tener, por ejemplo, ese aula, porque me parece que tiene un mérito tremendo que se pueda diseñar ese tipo de aulas, de espacios para enseñar estas cosas. Entonces, tú que conoces el contexto universitario español, ¿tú crees que aquí hay posibilidades de simular algo parecido? Yo creo que sí. De hecho, estamos trabajando en que eso suceda, ¿no? Pero fíjate, cualquiera que consulte mi web puede que haya una cosa que le llame la atención, y es que tengo mi currículum y tengo mi currículum de fracasos. Y no es nada innovador que yo me haya inventado. Estoy siguiendo una cadena de personas que consideran que los fracasos nos enseñan más que las victorias, ¿no? Y creo que es muy importante pasar el mensaje de que un modelo como Rayuela pues fue casi imposible de financiar al principio. Prácticamente imposible. Era muy difícil conseguir financiación para crear esta idea que tuvimos porque la gente no lo veía claro. Claro, ahora es muy fácil conseguir dinero para Rayuela. Con 120.000 usuarios, una herramienta open access, claro, todo el mundo se quiere apuntar, ¿no? Pero claro, en el momento en el que lo necesitábamos, lo hicimos con muy, muy, muy poquita financiación. El laboratorio fue prácticamente lo mismo.
hasta que no tuvimos Rayuela funcionando por multitud de países y podíamos generar, claro, Rayuela no genera income a la universidad. Lo que hacemos es formamos personas, profesores, profesoras, investigadoras, acerca de cómo hacer eso, ¿no? Entonces es el modelo formativo el que de alguna manera le interesa a la universidad en función del impacto global que pueda eso generar. Y con el laboratorio fue lo mismo. Fue la llegada de un nuevo decano a la facultad que lo vio claro. Nos dio primero un cuartito pequeño y oscuro en la primera planta de la facultad, que a mí me parecía el paraíso. Y en el momento que lo vio montado, no pasaron ni 6 meses y nos ofreció el que yo creo que es uno de los mejores espacios de la facultad y al que os invito a echarle un vistazo en la web del laboratorio. Tenemos algunos vídeos y para que veáis la luz que tiene y la energía que tiene, que es muy importante también en el proceso de diseño de una investigación. Pues te agradezco que hayas contado estas intimidades porque es bueno que veamos que las cosas no se montan de golpe y que detrás hay, como decía, muchos errores. Estoy leyendo el libro de la biografía de Steve Jobs, llevo el 40% leído y digo, pues si este hombre era un fracasado continuo, ¿no? Aun siendo millonario, es que era tremendo la cantidad de cosas que fue haciendo mal. Y yo creo que es una mentalidad que nos viene bien coger. Retomando el modelo Rayuela, tenéis ahí una serie de pasos. Obviamente es imposible entrar en una entrevista al detalle en todos ellos. De algunos ya hemos ido comentando, pero si nos puedes comentar esos pasos, cuáles son, para volver a situar a la audiencia en el proceso de hacer una investigación. Uh-huh. Sí, claro. El primer paso que habíamos mencionado al comienzo de la entrevista es la definición de esa cosmovisión y mi posicionamiento como investigador, ¿no? A continuación, es muy importante definir claramente el tema de investigación, el tópico, y también los objetivos. Yo creo que los objetivos, generalmente nos quedamos con objetivos académicos y academicistas intelectuales, ¿no? De por qué hacemos una investigación. Pero creo que también es muy interesante definir los objetivos personales por los que estamos motivados a realizar esa investigación y luego, si los hubiera, los objetivos prácticos. ¿Qué voy a conseguir cambiar con esto? Ese sería el segundo paso. El tercer paso tenemos el desarrollo del marco conceptual de investigación, en el que el aspecto clave, nosotros definimos 6 componentes, unos vienen de antes del modelo Rayuela y otros después, pero el fundamental es la revisión de literatura. Y esa revisión, nosotros nos basamos en un modelo de Ravitch y Regan, que publicaron en el 2003 y después en el 2012, en el que creo que es importante definir no solamente las investigaciones previas que ha habido alrededor del tópico que quiero investigar, sino también los marcos teóricos de sustento. La combinación de estos dos componentes nos va a permitir identificar gaps, espacios sin cubrir en la literatura y anclar muy bien la investigación que queremos. Una vez que hemos hecho eso, en el paso cuarto, que es crítico, tenemos que elegir el diseño de investigación concreto, que mejor va a responder a lo que queremos hacer. Y en función de eso, en el paso quinto, y fíjate, matizo esto, en el paso quinto son las preguntas de investigación. Y mucha gente me dice, pero eso es imposible, tú tienes que tener la pregunta de investigación desde el principio. Digo, bueno, tú tienes que tener una idea de la pregunta de investigación. El problema es que una pregunta de investigación para un diseño cuasi experimental es radicalmente diferente de la pregunta de investigación de un estudio fenomenográfico. Entonces, hasta que no tomas la decisión del diseño concreto, no vas a poder definir una pregunta de investigación rigurosa. Y luego, a partir del paso quinto, son los pasos que yo llamo más sencillos, ¿no? Más aplicados instrumentales, que es la determinación de las estrategias de recogida de datos que voy a implementar, incluyendo la definición de protocolos y los aspectos críticos de cada una de esas técnicas. A continuación tengo, el siguiente paso tiene que ver con las estrategias de análisis de datos y cómo voy a integrar datos provenientes de técnicas de recogida distintas. Luego tengo los procesos de credibilidad que voy a implementar para que mi proceso sea riguroso. Y finalmente, el último paso tiene que ver con los
principios éticos que van a guiar todo el proceso investigador. Y en cada paso siempre debo revisar los anteriores. Es el concepto de rayuela. Cuando llego al final, a la parte redondeada de la rayuela, que son los principios éticos, me doy la vuelta y reviso todo lo anterior. Incluso de poder cambiar tus objetivos iniciales, ¿no? Absolutamente. Cuando estás redactando las conclusiones, Claro. decir, no por falsear, sino por decir, ostras, hay que ajustar esta forma de decirlo porque encaja mejor, ¿no? Insisto, y no porque quede coherente a nivel de he tenido estas conclusiones, pues ahora pongo los objetivos para que sea coherente. No. Es pues una cuestión a veces también de redacción. Me da la sensación que hay como dos grandes bloques, ¿no? En estos pasos. Un primer bloque que hay más incertidumbre, que hay que explorar mucho, que hay que ser incluso más creativo. Y luego un segundo bloque que es cuando empezamos a elegir las técnicas de recogida de información, los estadísticos, si vamos a analizar datos cuantitativos, que todo eso ya es casi más seguir protocolos o recetas dentro de su dificultad, ¿no? Pero que bueno, por así generalizando, ¿eh? Sé que hay variación entre los distintos tipos de investigación, pero podríamos verlo de esa manera, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí, esa sería la parte técnica del proceso. Y es lo que hablábamos antes. Comenzar a generar un diseño de investigación por la parte técnica yo no creo que sea lo mejor. Pero sí, claramente. Te querría preguntar por el paso 3, y yo creo que vamos a llegar hasta ahí, porque profundizar en todo es complejo. Pero antes del paso 3, que es definición de ese marco conceptual, te querría preguntar por cómo definir un tema. Porque hay muchos estudiantes, ahora me pongo en el rol investigador de estudiante que se tiene que iniciar en la investigación, que no saben qué tema investigar. ¿Qué consejos le podrías dar a estas personas o qué estrategias pueden utilizar para identificar su tema de investigación? Sí, yo creo que es uno de los pasos críticos, ¿no?, del proceso. Primero, yo siempre les recomiendo que elijan una temática que les motive personalmente, con la que tengan una conexión especial. ¿Por qué? Investigar es ya de por sí complicado. No lo hagamos más complicado investigando algo que no nos interese demasiado, ¿no? Y esto aplica sobre todo a los estudiantes de doctorado. Yo me encuentro con gente que lleva 3, 4 años en procesos de investigación para conseguir su título de doctor y son muy infelices, fundamentalmente porque la temática les venía dada y porque no han tenido un papel activo en la decisión de esa investigación, de ese tema de investigación. Entonces, lo primero es eso, conexión personal con el tema, algo que te motive extremadamente. Luego, leer mucho. Yo creo que leer es crítico. Somos tan especiales como cualquier otro. Y el problema aquí es que hay muchos otros que han dedicado tiempo a pensar en un tema similar al nuestro, ¿no? Entonces, identificar a esas personas y sus trabajos es crítico. Y luego tratar de adaptarlo al contexto específico en el que yo voy a investigar. Entonces, estamos teniendo sería una pirámide invertida que me permite concretar esos espacios sin cubrir en la literatura que estoy detectando mientras leo, llevarlo a mi campo concreto, ¿no? Y definir temas de investigación que no sean inabarcables. Entonces, creo que es muy importante tener clara la contribución que mi trabajo va a hacer y centrar todas las energías en eso. Y va a ser una contribución muy, muy pequeñita, pero eso es importante. Concretarlo y llevarlo siempre al contexto específico en el que yo voy a trabajar. Lanzar el mensaje que aquí el tutor o la tutora del trabajo pues también tiene que guiar ese proceso y hacerle ver a esa persona que sí, el tema te motiva, es necesario, pero por tiempos o por recursos o por tus conocimientos previos no puedes hacerlo. Y las personas que no tengan un tutor o que no vayan a hacer un trabajo, por así decirlo, formal dentro de una titulación universitaria o similar, pues también pueden consultar a investigadores, ¿no? Y decir, oye, yo sé que referente en este tema es esta persona. Pues oye, le puedes enviar un correo. Es decir, desde tu punto de vista, ¿serías tan amable de decirme las líneas que actualmente son de interés para un pequeño estudio? Yo creo que también falta un poco esa cultura. Hoy mismo me ha escrito un estudiante de bachillerato
que cuando lo he leído he tenido que leerlo varias veces, que había leído un artículo mío sobre inteligencia artificial, que estaba un artículo con Juan Moreno, y que estaba interesado en algunas cosas que ese artículo le había suscitado porque estaba desarrollando una cosa él. Y eso es bueno, y a los investigadores nos encanta que la gente nos pregunte por dónde investigar y cosas a seguir. Entonces, bueno, las personas que no tengan tutores, tutoras, pues que también pueden acogerse a esta idea. Vamos a centrarnos un poquito, si te parece, Iván, en el que sería el paso 3 del modelo Rayuela, la definición del marco conceptual. Lo has ido diciendo, pero para que no nos liemos, ¿qué diferencia hay entre el marco conceptual y lo que sería un marco teórico o revisión de la literatura? Para que no nos liemos con los términos. Perfecto, sí. La diferencia fundamental es que la revisión de literatura y la revisión del marco teórico es el componente 3 de los 6 que nosotros planteamos para estructurar un marco conceptual, ¿no? Fíjate, el primer componente está relacionado con esa conexión personal del paso 1 de Rayuela, que tenemos que traerlo a las conclusiones que hayamos sacado en ese paso a la generación del marco conceptual, porque fundamentalmente nos va a permitir entender nuestra cosmovisión como investigadores, que sería el segundo componente del marco conceptual, y permitirnos realizar una revisión de literatura, que es el componente 3, para definir claramente el problema de investigación al que nos vamos a enfrentar, que sería el paso 4. Una vez que tenemos claro este problema de investigación, vamos a poder dar el salto a la pregunta de investigación y al diseño de investigación, que serían los dos últimos componentes del marco conceptual. Lo que quiero decir con esto es que no podemos adentrarnos en el proceso de generar una revisión de literatura de manera aislada y sin tener en cuenta estos otros componentes que yo planteaba. ¿Por qué? Porque la revisión de literatura, como mencionaba antes, es un diseño en sí mismo metodológico, con lo cual es el metadiseño dentro del diseño, ¿no?, que estamos haciendo. Y por eso es relevante no solamente centrarnos en los marcos teóricos, sino cómo esos marcos teóricos se unen con la manera en que yo interpreto esos marcos teóricos que me van a permitir definir mi tema de investigación. Claro, no es lo mismo si tú eres... no sé, esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el mundo del arte, ¿no? O sea, ¿cómo le puedes pedir a un pintor hiperrealista que interprete la realidad de manera abstracta? No, no. Quiero decir, hay una desconexión ahí fuerte. Entonces, es importante saber con qué ojos miro y entiendo el marco teórico para ir construyendo el marco conceptual. El marco teórico viene dado, el marco conceptual lo construyo y el marco teórico es una de las piezas. Muy bien. Y con la revisión de la literatura, tenéis ahí, que no quiero decir más pasos porque a lo mejor la audiencia se puede liar con los pasos de Rayuela, ¿no? Pero, ¿qué protocolo recomiendas seguir para hacer una revisión de la literatura o qué consejos darías? Yo creo que los consejos fundamentales es entender la revisión de literatura como un diseño de investigación en sí misma. Nosotros trabajamos aquí con una bibliotecaria, Olga Koz, que es una persona más dentro del equipo del laboratorio y es una súper experta en diseños de revisión de literatura. Entonces, lo que hicimos hace 3, 4 años fue tomar el modelo Rayuela y crear una versión de los 9 pasos para ayudar a generar un diseño de revisión de literatura. Entonces, simplemente yo echaría un vistazo a esos 9 pasos adaptados que tienen muchísimo que ver con los 9 pasos normales de Rayuela, ¿no? En este caso vamos a tener que definir también el tema de investigación, los conceptos clave que voy a emplear en las búsquedas, tengo que definir el área geográfica y lingüística de mi búsqueda, tengo que centrar el periodo concreto en el que voy a lanzar la búsqueda de literatura, voy a definir el tipo de documentos. Esto es crítico, porque dependiendo del tema de investigación voy a encontrar más o menos documentos académicos formales y más o menos literatura gris, que se llama, ¿no? Y esto es importante definirlo. Finalmente,
entender a qué bases de datos voy a tener acceso. Ya no es en las que quiero realizar la búsqueda, sino hoy en día es carísimo tener acceso a determinadas bases de datos. Entonces, incluir eso en el diseño es fundamental y fundamentalmente empezar a definir las estrategias concretas que voy a emplear en la búsqueda de literatura. Es simplemente afrontarlo como un proceso formal. Mira, estamos en un proyecto con la Universidad Complutense de Madrid en la que estamos tratando de crear una versión de Rayuela en español para estudiantes de máster y doctorado que están involucrados en el proceso de revisión de literatura. Yo creo que no a mucho tardar estará disponible en abierto también y creo que va a ayudar sobre todo a estudiantes de máster. El mensaje también tiene que ser que esto de buscar en Google y bueno, lo primero que me aparezca, pues eso es lo que leo, pues eso estaría en el otro extremo. ¿Y estaríamos hablando de una revisión sistemática o qué diferencia habría? Fíjate, esto es lo mismo que hablábamos antes de las audiencias y de entender para qué voy a hacer la investigación. Hay distintos tipos de investigación, de revisiones de literatura. Una de ellos es la investigación, la revisión sistemática de literatura. Este es el ejemplo concreto en el que centramos la herramientita esta que estamos creando con la Universidad Complutense, pero hay otras, ¿no? No siempre hacemos revisiones sistemáticas y, por ejemplo, pedirle a un estudiante de máster que haga una revisión sistemática de literatura por primera vez, a mí me parece una auténtica locura. Es el trabajo entero. Claro, claro, porque para empezar no está preparado conceptualmente para enfrentarte a una revisión, ¿no? A un state of the art que llamamos. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo cuando ya tienes un bagaje importante en un campo determinado y entiendes las complejidades. Eh, Hay otro tipo de revisiones de literatura mucho más sencillas de realizar para intentar enfocar una investigación, ¿no? Y esas son en las que más nos centramos en Rayuela, las que forman parte de un proceso, por ejemplo, de investigación que implementa una maestra o un maestro en su aula. Entender lo que hacen otros es diferente a generar una revisión sistemática, holística, eh, de todo un campo de investigación. En vuestra página web del laboratorio tenéis también una sección del uso de la inteligencia artificial en la revisión de la literatura. Pues sé que es un tema bastante complejo, pero ¿qué nos puedes decir aquí? Porque, bueno, por un lado tenemos herramientas que nos pueden casi hacer el trabajo directamente. ¿Qué problemas tiene esto? ¿Qué ventajas? Cuéntanos un poco tu valoración, porque si habéis puesto recursos es porque, bueno, pues estáis entendiendo que hay que usarlo, ¿no? Prácticamente. Totalmente. De hecho, fíjate, el otro día tenía una reunión con unos estudiantes de doctorado y les decía, fijaos, con las herramientas que tengo disponibles ahora, la revisión de literatura de mi tesis doctoral me hubiese llevado menos de una semana. Literalmente. Eh, Fíjate, una de las cuestiones que hemos añadido recientemente a cada uno de los pasos de Rayuela y también a los recursos adicionales que ofrecemos en el laboratorio son herramientas de inteligencia artificial que me pueden ayudar en cada uno de los 9 pasos del proceso, ¿no? Me preguntabas antes acerca de cómo puedo definir claramente el tema de investigación. Pues fíjate, nosotros recomendamos un par de herramientas, una de ellas se llama Carrot 2, que me genera clústeres de subtópicos relacionados con mi tema y me ofrece eh, artículos académicos revisados por pares en cada uno de esos subtemas. Entonces, claro, yo esto, por ejemplo, lo estoy usando con estudiantes de instituto y es brutal. En una sesión de una hora vienen con una idea general de investigar el mundo mundial y en una hora se marchan con un tema de investigación claramente definido y con unos parámetros que les van a ayudar a generar una investigación, ¿no? Luego utilizamos otras herramientas en el campo del análisis de literatura. La herramienta más potente que yo conozco se llama EPI. El problema es bastante cara, pero realmente, mira, nosotros ahora la estamos usando tenemos dos estudiantes postdoctorales, dos chicas españolas, eh, Rocío y Carolina, y están ambas dos utilizando esta herramienta para su investigación postdoctoral y es potentísima.
Otras, por ejemplo, que usamos de manera habitual son Research Rabbit y Consensus. Son dos herramientas también que tienen una parte en abierto y una parte de licencia gratuita si te dedicas a esto de la educación, y son súper potentes para ayudar a clarificar tu tema de investigación y empezar la revisión de literatura. Saber por dónde empezar a leer es crítico. Y la inteligencia artificial es fundamental. De hecho, y esto sí que es primicia, ahora este mes próximo enviamos una propuesta de proyecto a la National Science Foundation para crear Hopscotch for All, Rayuela para todos. Es un modelo en el que vamos a generar nuestra propia inteligencia artificial utilizando una base de datos de diseños de investigación que tenemos, también en colaboración con esta entidad que mencionaba anteriormente, con el College Board. Entonces va a ofrecer recomendaciones y una instrucción personalizada en función de quién eres, del tema de investigación y de investigaciones previas que se hayan hecho alrededor de esa temática. Oye, esta primicia te va a costar tener que venir otra vez al podcast, ¿eh? O eso, o me recibes allí de manera presencial. Yo creo que es mejor que te vengas, ¿no? Es cuestión de verlo, ¿eh? Queda grabado. Claro, Iván, aquí hay cosas que evidentemente nos facilita, sobre todo cuando ya hemos desarrollado las habilidades como investigadores, que estas herramientas le sacamos como partido y seguimos aprendiendo sin perder habilidades. Pero ¿crees que se están comprometiendo ciertas habilidades si estas herramientas son utilizadas demasiado pronto? Por ejemplo, has dicho en secundaria, es decir, pues a partir de secundaria ya estamos viendo que la podrían utilizar, ¿no? Claro. Pero ¿crees que hay algo que tú digas, oye, no, mira, con un investigador inicial esto no lo debería hacer con la inteligencia artificial? Fíjate, nosotros lo que estamos promoviendo es el uso responsable de la inteligencia artificial. El uso responsable es entender las limitaciones que tiene la inteligencia artificial y saber que no es ético pedirle a la inteligencia artificial que escriba por mí. No es ético. Pero a lo mejor sí que es ético pedirle a la inteligencia artificial que me ayude a entender las diferencias entre dos diseños de investigación que no llego a entender. Por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para ayudarme a pensar y concretar mi diseño, yo creo que es ético. Y sería una locura no utilizarla hoy en día. Estaríamos en clara desventaja, ¿no? Entonces, nosotros creemos que cuanto antes empecemos a concienciar del uso responsable y sobre todo del uso de lo que se ha venido a llamar la inteligencia artificial semántica, más que la generativa. Es generativa en muchos casos también, ¿no? Pero fíjate, el otro día utilizábamos una herramienta con estudiantes de secundaria que tenían muchos problemas a la hora de conceptualizar el marco teórico de apoyo de sus trabajos de investigación. Y utilizamos una herramientita de inteligencia artificial que lo que hace es ayudarnos a visualizar en gráficos las interrelaciones entre ideas que ellos ya habían escrito. Pero claro, para contárselas a otros era complicado, ¿no? Y dijimos, joder, fíjate qué maravilla de herramienta. Y esto no significa que ese estudiante de secundaria tenga que copiar esa representación visual y ponerla en su paper, ¿no? No, es una herramienta para pensar. Entonces, yo creo que es importante. Los que somos más viejos en el lugar sabemos que estas discusiones tremendistas ya pasaron con la llegada del ordenador, con la llegada de Internet, se iba a acabar el mundo, ¿no? ¡Guau! Es que Google, todos los trabajos universitarios y Google. Bueno, al final es cuestión de que la dimensión ética pase a un primer plano. Completamente convencido de que una de esas habilidades a proteger es el tema de la escritura, porque cuando tú escribes, es que en el proceso de escribir tú estás creando, estás pensando, ¿vale? Entonces, hay ideas que te surgen cuando estás escribiendo y a lo mejor estás escribiendo un artículo, claro, y a mitad de esa escritura de repente te viene una idea. Entonces, ese proceso creativo hay que seguir cultivándolo. Pero, por ejemplo, con la escritura, a nivel de revisión de lo que has escrito y que te ayude a detectar errores, no que lo escriba por ti, pero sí que te ayude a corregir. Eso yo creo que es un buen uso. De hecho, muchas revistas lo estamos incorporando como
la política de uso de la inteligencia artificial en los artículos académicos, haciendo esa línea, ¿no? De decir, lo puedes utilizar para temas de revisión, o lo que has dicho, para aprender. Coges un artículo, le haces una captura de pantalla a los estadísticos que no entiendes, le dices a la inteligencia artificial que te lo explique, te lo explica de maravilla, te saca las conclusiones, miras el paper y coincide. Tú preguntas por qué ha hecho una nova, por qué ha hecho esto otro, te lo explica. Y a nivel de aprendizaje es brutal. Pero esa línea roja de que lo haga ella y que escriba ella y que tome la última decisión, pues yo creo que está claro. Pero bueno, a mí me preocupa gente que esté iniciándose, que tiene que entregar un trabajo y que acuda a este tema. Creo que es lo que tenemos el precio a pagar. Claro, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y fíjate, yo creo que como educadores tenemos que ayudar a entender qué es esto de la inteligencia artificial y para ello tenemos que formarnos en qué es la inteligencia artificial. A mí cada vez me cabrea más cuando equiparamos inteligencia artificial a ChatGPT, ¿no? Porque no es una equiparación justa. Llevamos utilizando inteligencia artificial y software con inteligencia artificial un montón de años. Entonces, otra cosa es que no fuéramos conscientes de ello, pero para este caso concreto de la investigación, yo creo que sería ridículo no utilizar la inteligencia artificial, pero como decía antes, de manera responsable y ética, ¿no? Y pedirle que escriba por nosotros es como pedirle a alguien que piense por nosotros. Entonces, yo no creo que eso sea ni justo ni que nos permita avanzar en un terreno concreto. Ahora, eso sí, yo creo que buena parte de las inteligencias artificiales que ahora mismo estamos usando ya son obsoletas. Yo creo ahora estamos dando el paso a los asistentes de inteligencia artificial personales físicos. Yo estoy probando, llevo los últimos meses probando un cacharrito que se llama Rabbit R1, perdón, que es un asistente personal físico que llevas contigo a cualquier sitio y que utiliza lo que se denominan Large Action Models, ¿no? Entonces, ya no es solamente una inteligencia artificial al uso que utiliza LLMs, sino una inteligencia artificial que aprende de cómo tú haces las cosas. Entonces, imagínate, en nuestro laboratorio, si yo pudiese enseñar a una inteligencia artificial a enseñar metodología de la misma manera que yo hago. ¿Cómo? Dando recomendaciones individualizadas, personalizadas, a partir de que me ha escuchado a mí dar clase, ¿no? Que es básicamente el proceso de mentoría que yo hago con mi grupo de investigación. Entonces, claro, yo creo que ese es el futuro y yo creo que nos va a ayudar a enseñar y aprender mejor. Sería como crear un clon de nosotros y entrenándolo con, bueno, muy exagerado un clon, pero bueno, pues algo parecido, ¿no? Me traigo ese cacharro de Estados Unidos aquí, tengo a Iván Jorrín, pues más o menos hay accesible. Ah, es pequeñito, la audiencia no lo va a poder ver, pero sí es pequeñito. ¿Es muy caro? No, $199 y no hay suscripciones. Bueno, pues he tomado buena nota para cacharrear. Iván, claro, con estas primicias y estos recursos que nos estás dejando es costoso cerrar la entrevista, pero bueno, no quiero abusar más de tu tiempo. Y sí te voy a pedir una pregunta, la última, la clásica, y que bueno, que es un poco difícil o no, ya veremos. En un minuto más o menos, el mensaje central que lanzarías a la audiencia o algo que a ti te apetezca decir hoy. Bueno, lo primero agradecerte esta entrevista, la he disfrutado muchísimo. Y luego lo que me gustaría pasar es el mensaje de que la metodología de investigación es apasionante. No tiene por qué ser aburrida y difícil. Yo creo que es importante conocer las distintas opciones que la metodología nos ofrece para poder tener la libertad de generar un diseño de investigación y, en definitiva, implementar una investigación conforme a aquello que queramos, ¿no? Entonces, yo creo que saber de metodología y probar cosas nuevas nos va a permitir tener esa libertad que creo que siempre es bueno. Poder optar es siempre positivo y yo creo que ese es el mensaje fundamental, ¿no? Me da pena que la gente no pueda ver tu cara cuando hablas de estos temas porque realmente transmites eso, pasión por la investigación. Yo creo que es algo que hace falta, que bueno, que algún día
vuelvas a España de manera permanente, si lo consideras pertinente, porque la verdad es un privilegio el que te tengan allí, y yo de corazón te agradezco. Ya sabes que te volveré a invitar y bueno, pues espero que nos volvamos a ver en presencial en algún evento. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias, José Luis, un placer.